Y continuamos aquí en el taller de periodismo científico, salud global y comunicación 2020 que organizan el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahora tengo el privilegio de presentar ante ustedes al doctor Héctor Alfredo Montelongo Rosales. Él es especialista en radiología e imagen, egresado del ISSSTE Adolfo López Mateos, subespecialista en neuroradiología, egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, subespecialista en terapia endovascular neurológica, egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencias. Tiene distintos certificados y además el doctor Montelongo estudió la licenciatura en medicina en el Instituto Politécnico Nacional, así como la especialidad en terapia endovascular neurológica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es neuroradiólogo en resonancia magnética, terapia endovascular neurológica en el Hospital Médica Sur. Además, recientemente obtuvo el cargo de médico especialista en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, médico adscrito al servicio de terapia endovascular neurológica, y esta mañana nos trae el tema cómo sobrevivir a un ataque cerebral en medio de una pandemia. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la presentación. Solo corrijo, es Montenegro, no Montelongo, pero pues miren que, bastante interesante el tema que acabamos de preceder y pues que sin duda alguna es el que tiene en este momento pues toda la atención de nosotros, pero parte del poder continuar con nuestra vida a día, pues es el conocer el resto de patologías que resultan catastróficas y que tienen números alarmantes, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Agradezco la invitación al comité para poder participar en ella. Y pues bueno, el tema como tal es cómo sobrevivir a un ataque cerebral en medio de una pandemia. Posiblemente parte del sobrevivir a una pandemia es no olvidar que existen otras patologías y que si no identificamos estas patologías, pues aún estemos con todas las medidas que se han recomendado ampliamente, pues al final puede haber algún otro problema que nos condicione ciertos cambios en nuestro estilo de vida, ¿no? Algo importante y que iremos viendo a lo largo de la charla es cómo vamos a poder identificar a un paciente que está sufriendo un stroke o un accidente vascular cerebral y cómo tenemos que actuar ante un caso de un stroke, ¿no? Pues todos, conforme lo vamos a ir discutiendo, podemos ser un héroe y ahorita les voy a mostrar algunas de las diapositivas o de las imágenes, pues todos tenemos la capacidad de distinguir cuando un paciente está sufriendo un ataque vascular cerebral. Puede sonar o se ha tomado este emoji que hemos visto desde el año anterior en nuestros chats como un emoji que aparentemente parece alguien que más que un EBC lo estamos tomando para otras cosas, pero como tal esto nos ejemplifica a un paciente que está sufriendo un accidente o un ataque vascular cerebral y es porque tiene la mitad justamente de la cara dormida. Si nos fijamos, hay asimetría en el stroke, el lado izquierdo es el sano y el lado derecho es el que está completamente patológico, ¿no? Es muy importante esta patología porque esto es parte de la campaña que se lanzó por parte de la Organización Mundial de la Salud de este año, y es que 1 de cada 4 de nosotros va a tener un stroke a lo largo de su vida. Es muy importante pues que evitemos cada uno ser ese número 1, ¿no? Ese 1 de cada 4 al cual nos puede causar o condicionar un EBC, y que el Día Mundial del Stroke o del Ataque Cerebrovascular recientemente pasó, el día 29 de octubre, es cuando se celebra este día año con año. ¿Por qué es una patología muy importante? Porque si vemos igual las barras de la Organización Mundial de la Salud con los números, pues únicamente a nivel mundial está por debajo de la enfermedad cerebral, ¿no? Punto número 1 o enfermedad más frecuente, la enfermedad cardíaca, y como punto número 2, en cuanto a número de pacientes que se presentan por año, pues es el stroke o el evento vascular cerebral. Esto es a nivel mundial. Ahora, si vamos a las estadísticas que disponemos en México, pues aquí el stroke cae hasta la parte número 6 de patologías en cuanto a mortalidad por año y por grupo de edad y sexo, ¿no? Entonces, lamentablemente o posiblemente por la forma en que nosotros documentamos las causas de muerte, pues en nuestro país se marca como la 6ª causa de muerte. Pero es muy importante tener en mente esta patología
pues si vemos igual nuevamente estadísticas del Consejo Nacional de Población, a la proyección que se hace para la Ciudad de México en cuanto a volumen y porcentaje de población de pacientes de 65 años y más, que es nuestro blanco de pacientes, pues estamos que hay un ascenso importante. Vamos desde los 400,000, donde se inicia esta proyección en el año 2010, estamos prácticamente a mitad de la proyección, donde ya estamos por arriba de 500,000 pacientes de 65 años y más, y conforme vamos pasando a 10 años más, pues llegaremos prácticamente a 700,000 pacientes o personas que serán mayores de 65 años. Entonces, la pirámide poblacional tiene o lleva una tendencia a irse elevando, y a que la población que sea más susceptible de sufrir un evento vascular cerebral o un ataque vascular cerebral, pues cada vez sea mayor, ¿no? ¿Por qué les digo que todos podemos ser un héroe a diario? Porque todos, cuando salimos de casa, si llevamos o entendemos o conocemos las características que puede tener un paciente con un accidente vascular cerebral, podemos documentarlo, y entonces podemos actuar rápidamente para llevar a un sitio donde se le pueda dar un tratamiento adecuado. ¿Por qué es muy importante actuar con rapidez cuando estamos ante un paciente que está sufriendo un ataque vascular cerebral? Porque esta es una frase que nosotros utilizamos mucho, y es que el tiempo es cerebro, y esto es algo que ya se ha documentado en diferentes estudios. En este caso en específico, una de las principales revistas que publica cosas de terapia endovascular o de evento vascular cerebral, pues ya se documentó cuánto estamos perdiendo por cada segundo, por cada minuto, por cada hora y por cada stroke en realidad que se establece en un paciente. Si se fijan, las cifras resultan alarmantes, ¿no? Por segundo estamos perdiendo alrededor de 32,000 neuronas por cada segundo que pasa a un paciente que se le ocluyó un vaso dentro de la circulación cerebral, y que entonces no se está teniendo esa circulación como debería de tenerse. Por minuto perdemos casi 2 millones de neuronas, por hora 120 millones, y a lo largo de todo un infarto cerebral se pierden alrededor de 1.2 billones de neuronas. Entonces, es muy alarmante las cifras de neuronas que perdemos por cada segundo que esté pasando. Y ahora vemos también el envejecimiento que tiene una persona que está sufriendo un accidente vascular cerebral. Si vemos, por cada segundo se pierden alrededor de 8.7 horas, y si es que no se hace absolutamente nada para poder restablecer la circulación intracraneana, un paciente que tiene un stroke o un accidente cerebral establecido se envejece alrededor de 36 años de vida. Entonces es muchísimo lo que estamos perdiendo por cada segundo que está pasando. Esta es una de las cadenas de supervivencia del stroke. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y por eso lo marcamos en rojo. Lo más importante es poder detectar a un paciente que está sufriendo un ataque vascular cerebral. Una vez que nosotros lo hemos detectado, lo que sigue es llamar al 911 para que se haga un envío en ambulancia, tenga este paciente una entrega directa llegando al hospital, y de la puerta se pase directamente a una evaluación y realización de estudios, que ahorita les iré viendo en qué consiste cada una de estas partes de la cadena de supervivencia, para entonces poder realizar y tomar decisiones y poder ofrecer algún tipo de tratamiento, ya sea farmacológico o tratamiento de trombectomía mecánica, que ahorita igual les explicaré, y entonces poder tener una mejor disposición del paciente al momento de egresarse. Estos son los tiempos ideales que se deberían de cumplir cuando estamos viendo o tenemos a un paciente que tiene un accidente vascular cerebral. En realidad, si se fijan, todo tiene que pasar por menos de 1 hora para que ya se haya tomado incluso la decisión, y no más allá de 3 horas para que el paciente sea admitido en una unidad de cuidados especializados, que eso es algo importante. No en todos los hospitales se puede atender a los pacientes que tienen un evento vascular cerebral. Posiblemente la parte inicial o diagnóstica sí, pero se necesitan de unidades de cuidados especiales donde se puede ofrecer este tipo de tratamiento. Desde que el paciente llega de la puerta hasta que lo está viendo un médico en cualquier hospital, deberían de perderse menos de 10 minutos. Desde que llega el paciente al hospital hasta que ya se avisó al equipo que se encarga de tratar a este tipo de patologías, deben de pasar menos de 15 minutos. Para tener un estudio de imagen y poder definir si estamos ante un evento vascular o un accidente vascular cerebral, deben de obtenerse menos de 25 minutos. Y lo mismo, una vez que se hizo el estudio y se tiene la interpretación de esta, no más allá de 45 minutos. Entonces, tenemos esa hora donde tenemos que actuar e ir realizando cada uno de los pasos para poder definir si el paciente será candidato y si es que realmente está sufriendo un accidente vascular cerebral. Parte de la detección inicia con poder saber cuáles son los signos y síntomas que un paciente está presentando.
Por eso inicié la charla con el stroke emoji, y si vemos, la detección implica una parálisis en la mitad de la cara, es decir, hay una asimetría facial. En este caso, el lado izquierdo es el lado sano, donde hay una adecuada correlación entre el labio con los ojos y las cejas, y si vemos, en la mitad de la cara del lado derecho hay una asimetría facial, es decir, el labio está como caído o jalado. Ese es uno de los síntomas principales que va a tener un paciente que está sufriendo un accidente vascular cerebral. ¿Cómo podemos detectarlo? Tan fácil como pedirle al paciente que sonría, y entonces vamos a ver que obviamente la parte que está lastimada pues no se va a poder jalar como la parte sana, o pedirle que pueda inflar, por ejemplo, que infle los cachetes, donde el lado sano se va a poder inflar sin mayor problema, pero el lado derecho no va a poder mantener ese cachetito inflado. ¿Por qué es importante? Porque cada 6 segundos alrededor del mundo muere un paciente a causa de un accidente cerebrovascular. Esta es una escala clínica que se utiliza, que no es hospitalaria, que cualquiera lo puede valorar en la calle, y es una escala de Cincinnati que ya se ha probado su eficacia con la población en general, y que si nosotros estamos ante un paciente que sospechamos pudiera tener un accidente cerebrovascular, volvemos a pedirle al paciente que sonría, vamos a ver que hay una asimetría facial, pedirle al paciente que levante ambos brazos, y entonces vamos a ver que el lado que va a estar enfermo pues no va a vencer la gravedad, es decir, el bracito no se va a elevar, y pedirle al paciente que pronuncie una frase sencilla. Hoy es un día frío, por ejemplo, y entonces vamos a tener que el habla que va a tener el paciente va a estar normal o anormal. Si es anormal, puede ser que no se le entienda lo que esté diciendo, o que ni siquiera pueda emitir algún tipo de lenguaje, mucho menos alguna frase como tal, ¿no? Hace también identificar mediante ensayos y estudios clínicos, y es muy fácil de aprenderse, ¿no? Como tal, FAST. Y el FAST hace relación, la F de face, donde tenemos la asimetría facial nuevamente, hay un lado de la cara que no va a estar funcionando o no va a estarse moviendo adecuadamente. ARM, el brazo, no lo puede levantar, no puede vencer la gravedad, no puede emitir lenguaje, o el lenguaje que emite es comprensible, y entonces, si detectamos estos 3 signos, es tiempo de llamar al 911 para que una ambulancia nos pueda apoyar y se pueda trasladar a este paciente. Recordemos nuevamente que tiempo es cerebro, y ya vemos que por cada segundo que pasa perdemos alrededor de 2 millones de neuronas. Con esta simple escala o esta simple mnemotecnia de FAST, podemos detectar hasta un 90% de pacientes que están teniendo un accidente cerebrovascular o un ataque cerebral isquémico. Una vez que lo detectamos, recordando la cadena de supervivencia, toca el envío en ambulancia. ¿Por qué es importante? Por el tiempo que tenemos que perder, haciendo referencia nuevamente, capacidad del habla afectada. Y aquí es algo muy importante, porque además muchos pacientes que son de 65 años y más son pacientes que viven solos, ¿no? O que están bajo un cuidador tal vez. Y entonces habrá que pedir o enseñar a los cuidadores también, o las personas que sean sus vecinos, que puedan detectar alguna alteración, porque a veces el paciente no puede tomar un teléfono y realizar una llamada porque no puede emitir lenguaje, pero si está cercano a alguien, debería de estar capacitado para poder identificar estos signos y poder entonces llamar a una ambulancia. Alrededor de millones de personas sobreviven con secuelas de EBC. Si vemos que altas las cifras de personas que se ven afectadas. Una vez que el paciente es trasladado a ambulancia, dentro de la cadena de supervivencia, llega a urgencias, esta es la llegada al hospital, y nuevamente podemos o tenemos que avisar que tenemos a un paciente que está sufriendo un accidente vascular cerebral o un stroke, para que entonces se facilite y se cumplan estos tiempos que se están requiriendo, que sabemos que en algunos casos nuestra primera traba y que tenemos que vencer es al hospital, a la seguridad del hospital, porque a veces no nos dejan pasar con esa agilidad que necesitamos, pero siempre es muy importante mencionar que estamos con un paciente que tiene un accidente vascular cerebral y que tiene que ser revisado de forma inmediata. ¿Por qué? Porque tiene que ser evaluado por un médico, y ahorita veremos las imágenes que se pueden realizar. Recordando, otro de los síntomas o signos es la debilidad para poder levantar un brazo, o que ni siquiera lo puede levantar. A veces es brazo, a veces es pierna, o a veces es la mitad completa de un lado del cuerpo. Y nuevamente, alrededor de 17 millones de personas van a tener un accidente vascular cerebral a lo largo del año. ¿Cuáles son los datos y la evaluación o los estudios que necesitamos cuando un paciente llega? Haciendo otra vez, recordando la campaña de que 1 de cada 4 de nosotros puede tener un accidente cerebrovascular, pues este año se ha visto en redes sociales que las personas que estamos más cercanas
se ha lanzado esto de Únete al Movimiento, ¿no? Donde se está haciendo que tú te muevas para que tengas menores factores de riesgo, para que lo compartas y para que motives a las demás personas a que estén participando. Y entonces, si sabemos que al tener una vida con factores de riesgo y son factores que podemos modificar, si empezamos a movernos y empezamos a llevar una vida más sana, pues podemos dejar de ser ese uno de cada cuatro, ¿no? Cuando llega al hospital deben de pasar menos de 15 minutos para que lo esté evaluando alguno de los médicos del hospital, y entonces la escala que ya vimos al inicio, o las escalas prehospitalarias, puede ser FAST o Cincinnati. Ya en sala de urgencia se realizan algunas otras que en específico me centraré a estas dos escalas. Y también esta es una escala de seguimiento, porque muchos pacientes, como ya lo vimos, quedan con alguna secuela al momento de tener un evento vascular cerebral o un accidente vascular cerebral, y también es importante el saber cómo es que va el desarrollo de estos pacientes, ¿no? ¿Cuál es una de las escalas hospitalarias que realizamos con mayor frecuencia? La escala de NIHSS, y es una evaluación que nos permite que sea similar en cada caso, en cada uno de los pacientes, ¿no? Porque al fin es una escala neurológica simplificada y estructurada. Solamente vamos a valorar 11 reactivos y la realización toma entre 5 a 10 minutos. ¿Quién tiene que realizar esta escala? Esta ya es una escala hospitalaria, por lo tanto, tiene que ser médico, enfermera o algún otro personal que va a estar entrenado y certificado. Estos son algunos de los sitios donde ustedes pueden buscar y ver cuáles son los pasos que se tienen que hacer para obtener una certificación. Y sí es muy importante mencionar que se requiere un par de horas para obtener esta certificación. Aquí les presento la escala nacional de los institutos de salud desarrollada en Estados Unidos, donde son los 11 ítems que se evalúan y que al final van desde el nivel de conciencia, cómo está el paciente orientado, si es que responde a algún comando, si es que tiene alguna alteración de los campos visuales, la simetría facial, y ahí vamos evaluando cada una de las extremidades a nivel de motor, es decir, el movimiento que tiene de las piernas y de los brazos, si es que tiene alteraciones de la sensibilidad, del lenguaje, articulación para poder emitir o no ese lenguaje, y si es que está un paciente completamente inatento, ¿no? Entonces, son 11 parámetros, el resultado de cada uno sube de 0 a 2 o 3 puntos, incluso en algunos hasta 4, y el resultado total puede ir hasta los 42. Si evaluamos o tenemos una calificación de menos de 4 puntos, estamos ante un paciente que tiene un déficit leve y que tal vez no requiere una urgencia absoluta, pero si estamos ante un paciente que tiene de 5 a 15 puntos, es un déficit moderado y entonces es un paciente que está en riesgo de sufrir un accidente vascular cerebral importante y tenemos que acudir con urgencia al hospital. Obviamente, entre más puntos tenga la escala, el déficit va a ser más importante y por lo tanto la oclusión de los vasos cerebrales o de los que van desde la cabeza hacia el interior del cerebro, pues es más proximal, es decir, es un vaso de mayor diámetro, dimensiones o calibres. Esta es otra escala que podemos utilizar, la escala de Dragon, donde aquí ya vemos algunos signos por imagen. Al momento de llegar al hospital tenemos que realizar un estudio de imagen para poder saber si realmente el paciente tiene cambios, donde se evalúa la escala de ranking, que es para saber cómo está el desempeño del paciente en su vida diaria, la edad del mismo, la glucosa, porque uno de los grandes imitadores con el accidente cerebrovascular es que los pacientes tienen hipoglicemia y que nos puede dar ese mismo tipo de síntoma, y el inicio del tratamiento para saber si es que tiene menos o más de 90 minutos de haber iniciado, y se hace una correlación con la escala de NIHS para saber el desenlace que va a poder tener este paciente. Esta es la escala de ranking modificada. Si se fijan, va desde un nivel 0 hasta un nivel 6. Y así yo puedo calificar a los pacientes que están sufriendo o que sufrieron un accidente vascular cerebral. El nivel 0, y es el que deseamos, es que sea un paciente que nuevamente retoma sus actividades y que se ve como asintomático, ¿no? Es decir, no tiene ningún déficit. De ahí vamos evolucionando en la capacidad de los déficits, desde muy leve, leve, moderado, grave o hasta la muerte, que es un ranking 6. Pero se busca que todos los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular estén entre un nivel 0, 1 y 2, donde al final el grado máximo, estando en un punto 2, es leve, y es decir que tiene una incapacidad para realizar alguna de sus actividades previas, pero se puede valer por sí mismo sin necesidad de ayuda, que esto es muy importante, ¿no? Se busca que todos los pacientes, cuando menos, puedan valerse por sí mismos para realizar las actividades previas. Tenemos que realizar el estudio de tomografía, recordando, en menos de 25 minutos y menos de 45 para tener la interpretación de la misma, y en realidad es un estudio que no es largo, se obtiene en alrededor de 30 segundos con los equipos que tenemos a hoy en día, y solamente evaluamos en 2 partes el cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar en estas 2 partes 9 reactivos que nos van a permitir saber si es que tenemos una oclusión de un vaso intracraneal importante, y estos reactivos se dividen en los segmentos de cada arteria,
van de M1, 2, 3, 4, 5 y 6, y después tenemos otros ítems que se evalúan a nivel de la ínsula, la cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular, el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, todos empezamos con una escala de 10, es decir, todos tenemos siempre adecuada diferenciación de las diferentes estructuras que se están evaluando. Por cada punto que yo tenga afectado, vamos a ir restando uno de esos puntitos y entonces, obviamente, entre menos puntos tenga, es decir, obtengo una peor calificación, por lo tanto, tengo una oclusión de un gran vaso y mi pronóstico puede ser desfavorable si no se actúa a tiempo. También podemos realizar estudios de imagen avanzada, por eso es que les decía que este tipo de imágenes no se pueden obtener en hospitales pequeños, siempre se tiene que acudir a un hospital que cuente con la infraestructura, porque esto nos va a poder definir si estamos ante un paciente al cual se le puede ofrecer algún tipo de los tratamientos que se realizan y que entonces eso nos va a poder permitir repermeabilizar el vaso. En este caso, el lado derecho es el lado sano y el lado izquierdo es el lado enfermo, donde si se fijan en las escalas de colores que nos arrojan este tipo de estudios, que se llaman perfusión cerebral, nos permiten documentar que el lado sano, la sangre está circulando de manera habitual, y el lado enfermo hay un estancamiento o un enlentecimiento en esa circulación de la sangre a nivel intracraneano. Diferentes estudios o diferentes análisis de las imágenes podemos obtener que resultan tan amigables como poder documentarlos solamente con mapa de color, pero que también nos van a dar algunas mediciones. Si los vemos hacia los finales de cada una de las barras de color, podemos ver diferentes números, y esos números se evalúan en cada una de las imágenes que tenemos que estar revisando, para poder saber incluso en este tipo de estudios cuál es la parte que se puede salvar, que en este caso se marca en amarillo, y cuál es la parte que se ha perdido, que se marca en negro. Si nos fijamos, hay una mayor parte que se está pintando o iluminando en color amarillo y una menor parte que se está marcando en color negro. Entonces es un paciente que, si no se hace absolutamente nada, se puede perder prácticamente la mitad del lado derecho de ese cerebrito. Así podemos evaluar también el acceso para saber cómo están los vasos desde que salen del arco aórtico, es decir, la emergencia del principal vaso del corazón, y que de ahí se van a emerger los vasos que van hacia la circulación intracraneana, para saber si alguno de ellos está más delgado, si está elongado en algún punto, si tiene alguna vuelta que nos va a poder corroborar o condicionar alguna dificultad en el acceso, para poder llegar hasta la circulación intracraneana y entonces poder acceder a estos vasos, ¿no? Una vez que se analizan este tipo de imágenes, tenemos que tomar una decisión. Y la decisión puede ser inyectar un medicamento por vía endovenosa, como cuando nos ponen un suero, y pasar ese medicamento para poder permitir que el coágulo se deshaga. O la otra es poder ir a una sala de angiografía o una sala de hemodinamia, como la estamos viendo acá, y entonces realizar un procedimiento más invasivo. Hay dos tipos de procedimientos que se pueden realizar, y con ellos la combinación de mucho. Aquí en el video les ejemplifico una oclusión dentro del vaso de este paciente. Lo hacemos mediante un acceso por vía arteria femoral. Aquí es donde nosotros colocamos un introductor, vamos ascendiendo con esta guía y al final trabajamos a través de un sistema de accesos que son catéteres, y que cada vez, conforme vamos avanzando hacia la circulación intracraneana, los vasos se van haciendo más delgaditos. Si nos fijamos, hay un catéter más grueso hacia la porción más proximal, y de ahí se va ascendiendo con catéteres cada vez más delgaditos, que nos permiten ir navegando al interior de estos trayectos vasculares, y con estas pequeñas guías que son tan gruesas como un cabello, pero que nos dan el soporte suficiente para poder pasar a través del coágulo. Estos vasos en promedio miden alrededor de 2 milímetros, entonces tenemos que ir disminuyendo el grosor del calibre para que nos permitan acceder, y una vez que estamos en posición, se puede realizar un procedimiento de aspiración, es decir, me pongo frente al coágulo, y aquí podemos realizar esa aspiración para poder permitir que el coágulo se incruste dentro de nuestra bombita, para que se esté succionando de forma continua, y entonces podamos permitir la revascularización mediante aspiración. Esa es una de las formas de las que se ha realizado. Otro de los procedimientos es el stent, que el stent es una malla especial que nos permite llegar también hacia el interior de los trayectos vasculares, como aquí en el ejemplo estamos viendo cómo nos acercamos con un microcatéter. Este es el coágulo y se libera esta malla, que es uno de los stents que utilizamos, que ahora estas mallas se pueden ver a lo largo de todo su trayecto. Es el Solitaire Platinum, el dispositivo que nosotros utilizamos preferentemente, porque nos permiten ver cómo es que con las marcas que trae el stent dentro del vasito,
podemos ver cómo se está acoplando este stent al vaso y entonces permite que el coágulo se integre a él para que al momento de que yo lo retraiga, este vaso, este stent, retraiga el coágulo por completo y me permita nuevamente poder reperfundir o extraer este vaso de la circulación para poder permitir el paso de la sangre libremente. Les presento el caso de un rescate vascular cerebral para que tomemos una idea de lo que hemos estado platicando, haciendo o tomando como referencia el video. Esta es la arteria femoral del lado derecho, aquí es donde hacemos nuestra punción inicial y ascendemos con estos catéteres que nos permiten ir subiendo poco a poco conforme como lo vimos en el video para poder llegar hasta la circulación intracraneana. Aquí está ocluida la arteria cerebral media del lado izquierdo, como no hay paso de medio de contraste, solo vemos que va hacia el centro. Esta es la representación en 3D que podemos obtener en los equipos con los que contamos en los centros avanzados, y vemos que aquí no hay ningún trayecto vascular, entonces nos tenemos que acercar con los catéteres para poder ir ascendiendo, conforme, como les fui diciendo en el video también, e ir ascendiendo de un catéter de mayor calibre a uno de menor calibre, con esta guía que si vemos cuando llega al coágulo, lo que busca es pasar y nos permite el ascenso de estos microcatéteres para poder pasar a través del coágulo. Esta es la zona de oclusión. Aquí se está atorando la guía, entonces tenemos que dar ese empuje o ese soporte para poder vencer e ir dentro del vaso hacia la porción más distal y poder ascender con estos microcatéteres. Una vez que el microcatéter está en la posición distal, es decir, suponemos que el coágulo, sabemos que el coágulo está aquí porque ahorita van a ver cuando yo inyecto medio de contraste cómo a partir de este punto hay circulación libre, es decir, aquí está pasando el medio de contraste, pero algo está pasando de esta región a esta curvatura que tenemos en el microcatéter que no nos permite poder tener ese libre flujo que deberíamos de tener, y entonces tenemos que pasar nosotros este stent, aquí va el stent, plegado dentro del microcatéter, y hasta el momento en el que yo lo empiezo a soltar, se empiezan a ver estas marcas que nos dan o nos permiten a nosotros tener o saber que el stent está dentro del vaso y que tengo atrapado de cierta forma al coágulo en él, ¿no? Entonces podemos realizar estudios avanzados de imagen dentro de la misma sala y aquí podemos ver perfectamente bien el stent dentro del vaso, ¿no? Y justamente aquí se ve como un repliegue, quiere decir que la parte donde está la oclusión es en esta región y entonces solamente permito la integración del coágulo, como lo vimos en el video, y se hace una tracción sutil del dispositivo. Vemos estas marcas, cómo se van a estar moviendo cuando yo realizo una tracción. Veamos cómo se va a mover esta porción. Y entonces al momento de estar jalando, lo que yo permito es que el coágulo se venga dentro de mi stent. Les repito nuevamente, el stent de los que se utiliza es Solitaire, que es uno de los que inicialmente se utilizó en todos los estudios y entonces ha mostrado su eficacia para poder realizar este tipo de procedimientos. Vemos cómo se hace una tracción y tengo la certeza de que el coágulo va a ir dentro de mi dispositivo hasta que logra meterse a mi catéter. Yo tengo que aspirar y entonces al momento de hacer el disparo veo que la circulación que no tenía del lado izquierdo se ha reperfundido por completo en los disparos iniciales que vamos a estar revisando ahorita, ¿no? Entonces, esto es un procedimiento que puede resultar rápido, sí, aquí está la circulación, pero que tengo que actuar rápido para que se obtengan estos beneficios, ¿no? Obviamente, entre más tiempo pase, pues claro está, muchísimo más difícil, aquí está ya la circulación restablecida en este lado donde no la teníamos, muchísimo más difícil será el poder realizar este tipo de dispositivos, ¿no? Aquí estamos viendo nuevamente las marcas del stent, aquí están las marcas del stent y cómo se ha logrado reperfundir por completo este trayecto, la imagen inicial, la imagen final. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que ya conocemos y que nos permiten o que nos predisponen a tener un evento vascular? Fumar es muy importante, es el factor más importante. Consumo de alcohol y drogas, el ser diabético, el ser un paciente obeso, hipertenso, mal controlado, lo mismo que tener un colesterol alto en sangre, así como la falta de actividad física, y por eso les decía el movimiento que se ha hecho por parte de la Organización Mundial de la Salud de muévete para que no seas uno de esos 4, el estrés que podemos tener, una mala alimentación y también el que sea o se tenga alguna patología cardíaca que nos impida o que nos predisponga para tener un accidente vascular cerebral. Entonces, haciendo nuevamente, recordemos FAST, de asimetría facial, alteración para poder mover brazo o pierna de un lado,
alteración para emitir lenguaje o un lenguaje incomprensible, y entonces es tiempo de llamar al 911 para que se actúe y se le pueda ofrecer algún tratamiento de los que ya vimos al paciente que está sufriendo un accidente vascular cerebral. Es importante crear conciencia porque 17 millones de strokes ocurren al año, alrededor de 5.5 y hasta 6.5 millones de muerte, y hay 26 millones de supervivientes, ¿no? Si nosotros llevamos a un paciente que tiene un accidente vascular cerebral a una unidad específica, pues ya con eso favorecemos en un 14% el que le vaya bien. Si recibe el tratamiento endovenoso, es decir, el fármaco, favorecemos un 30%. Y si es candidato a realizar trombectomía con stent, como ya lo vimos, tiene hasta un 50% de posibilidades de que le vaya bien, esté en un ranking de 0, 1 o 2. Y entonces tenemos que actuar en todo momento cuando estemos ante un paciente que tiene un accidente vascular cerebral. Agradezco mucho la invitación para poder participar. Los agradecidos somos nosotros, doctor Alfredo Montenegro. Muchísimas gracias por su participación. Si me permite, le haremos llegar algunas de las preguntas a través de su correo electrónico y pues, por supuesto, a nombre del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, agradecerle muchísimo que haya estado en este taller de periodismo científico en esta mañana. Al contrario, un gusto, les agradezco. Y Muy claro, estoy bien. pendiente de las preguntas.